El operador de despacho del Departamento de Policía de Westfield recibió la llamada a las 23:47 del 5 de junio de 1969. La voz al otro lado era tranquila, mesurada y de una inquietante naturalidad. Leonard Grace, de 33 años, informó que su esposa había fallecido y que él la había matado. Proporcionó su dirección en Elm Street y solicitó la intervención policial inmediata. Cuando los agentes Mitchell Carmichael y Robert Thorne llegaron a la casa colonial de 2 plantas 12 minutos después, encontraron a Leonard Grace sentado en los escalones del porche, con las manos visibles y vacías. No opuso resistencia cuando se acercaron. Los agentes observaron que su ropa estaba manchada con lo que parecía ser sangre, y su comportamiento fue descrito en el informe como extrañamente sereno. Dentro de la casa, encontraron a Aurora Maynard Grace en el dormitorio principal. La mujer de 27 años presentaba múltiples puñaladas en el torso y el cuello, así como heridas defensivas en las manos y los brazos. El médico forense contabilizó posteriormente 32 heridas distintas. El arma homicida, un cuchillo de cocina con una hoja de 7 pulgadas, se encontró en el suelo del dormitorio, junto al cuerpo. La escena del crimen presentó un patrón de violencia extrema. El análisis de las salpicaduras de sangre indicó que el ataque se había producido en varios puntos del dormitorio, lo que sugiere que la víctima había intentado escapar. Había muebles volcados y señales de forcejeo. La pareja llevaba exactamente 5 días casada. Leonard Grace fue arrestado y trasladado a la comisaría de Westfield. Durante el breve trayecto, no hizo declaraciones ni respondió preguntas. En la comisaría, le leyeron sus derechos y lo procesaron. Cuando se le preguntó si quería contactar a un abogado, se negó. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a declarar, asintió. La declaración que proporcionó fue breve y se convertiría en un elemento central de todo el caso. El detective Franklin Morse, quien realizó la entrevista inicial, registró textualmente las palabras de Leonard: "Me engañaron. Ella no era la mujer que creía. Me casé con alguien que no era quien decía ser. Cuando descubrí la verdad, no pude controlar mis acciones". El detective presionó para obtener más detalles, pero Leonard se negó a dar más detalles. Solicitó un abogado y dio por terminada la entrevista. El informe inicial de arresto identificó el cargo como asesinato en primer grado, y Leonard permaneció detenido sin fianza a la espera de la lectura de cargos. El equipo de investigación, dirigido por el detective Morse, comenzó a comprender qué había ocurrido en casa de los Grace esa noche. Los vecinos no reportaron ruidos ni perturbaciones inusuales. La pareja se había mudado a la casa apenas 2 semanas antes de la boda, y pocos residentes los conocían bien. La señora Helen Blackwood, vecina, declaró a los investigadores que había visto a la pareja trabajando en su jardín el fin de semana anterior. Los describió con un aspecto perfectamente normal y señaló que Aurora se había mostrado amable y comunicativa. Leonard, observó, era más tranquilo, pero parecía dedicado a su nueva esposa. Las pruebas iniciales sugerían un matrimonio que había comenzado como cualquier otro. Las fotos de la boda halladas en la casa mostraban una ceremonia tradicional con Aurora vestida de blanco y Leonard con traje oscuro. La lista de invitados incluía a miembros de ambas familias, y la recepción se había celebrado en el Westfield Country Club. Sin embargo, la investigación pronto revelaría que el matrimonio y los acontecimientos que llevaron a la muerte de Aurora fueron mucho más complejos de lo que parecían inicialmente. La pregunta que impulsaría la investigación no era si Leonard había asesinado a su esposa, sino por qué lo había hecho tan solo 5 días después de su boda. El detective Franklin Morse llevaba 8 años trabajando en casos de homicidio, pero el caso Grace presentó desafíos únicos desde el principio. La confesión era clara, pero el motivo seguía siendo incierto. La declaración de Leonard sobre el engaño requirió una investigación de los antecedentes tanto de la víctima como del agresor. Aurora Maynard trabajó como secretaria en Hartwell Insurance Company durante 3 años. Su supervisora, Margaret Donnelly, la describió como confiable, profesional y muy querida por sus colegas. Aurora nunca se había casado y había vivido sola en un pequeño apartamento en Central Avenue antes de mudarse con Leonard. La pareja se conoció en una reunión social de la iglesia en febrero de 1969. Varios testigos confirmaron que Leonard había buscado activamente a Aurora y que su noviazgo parecía convencional. Asistían juntos a servicios religiosos, iban al cine y cenaban en restaurantes locales. Leonard le propuso matrimonio en abril y planeaban su boda para junio.
Leonard Grace había trabajado como mecánico de automóviles en Patterson's Garage durante 7 años. Su jefe, William Patterson, lo describió como hábil, puntual y, en general, de carácter equilibrado. Leonard no tenía antecedentes penales ni de violencia. Sus relaciones previas habían sido limitadas y nunca se había casado. La investigación sobre los antecedentes de Aurora resultó más compleja. Los registros de nacimiento indicaban que había nacido en Newark, Nueva Jersey, pero se habían modificado en 1965. Esto no era inusual en los casos de adopción, pero una investigación más profunda reveló una explicación diferente. Los registros médicos obtenidos mediante orden judicial mostraron que Aurora se había sometido a procedimientos de transición de género entre 1963 y 1965. Nació con anatomía masculina, pero recibió tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos para su transición a la anatomía femenina. El cambio de nombre legal y las modificaciones de los documentos se completaron en 1965, 4 años antes de su matrimonio con Mana. Esta información no se había revelado durante el proceso de solicitud de licencia de matrimonio, que era legal según la legislación de Nueva Jersey en ese momento. Aurora había cumplido con todos los requisitos legales para los documentos que la identificaban como mujer y no tenía la obligación de revelar su historial médico a su esposo. El equipo de investigación entrevistó al Dr. Harold Winters, quien supervisó la transición de Aurora. El Dr. Winters confirmó que Aurora había completado todos los procedimientos recomendados y que llevaba 4 años viviendo como mujer antes de casarse. La describió como una persona adaptada y comprometida con su nueva identidad. La pregunta de cuándo Leonard descubrió esta información se volvió crucial para comprender el crimen. El análisis de la escena del crimen sugirió que el ataque ocurrió tarde en la noche, posiblemente mientras la pareja se acostaba o después. La posición del cuerpo y las pruebas de sangre indicaban que Aurora había sido sorprendida por el ataque inicial. Se entrevistó a los familiares de Leonard para comprender sus antecedentes y posibles motivaciones. Su hermano, Thomas Grace, lo describió como una persona tradicional y que valoraba mucho la honestidad en las relaciones. Thomas afirmó que Leonard había hablado con entusiasmo sobre su matrimonio y no había dado señales de tener problemas. El historial médico de Aurora también reveló que había estado tomando medicamentos hormonales que guardaba en el botiquín del baño. Estos medicamentos estaban claramente etiquetados y habrían sido visibles para cualquiera que abriera el botiquín. El equipo de investigación planteó la hipótesis de que Leonard podría haber descubierto estos medicamentos e investigado su propósito. La evidencia forense respaldó la teoría de que Leonard había confrontado a Aurora sobre su pasado. Los vecinos reportaron haber escuchado voces fuertes provenientes de la casa de Grace alrededor de las 22:30, aproximadamente 1 hora antes de la llamada de emergencia. Las voces fueron descritas como discutidoras, pero no lo suficientemente fuertes como para comprender palabras específicas. La investigación reveló que Aurora había vivido una vida completamente femenina durante 4 años. Tenía amigas, participaba en actividades para mujeres en la iglesia y nunca había revelado su pasado a nadie en Westfield. Su transición había sido exitosa tanto en lo médico como en lo social. Las acciones de Leonard tras el asesinato también revelaron su estado mental. No intentó huir ni ocultar pruebas. Llamó él mismo a la policía y esperó su llegada. Este comportamiento sugería un colapso mental total o la creencia de que sus acciones estaban justificadas. El caso comenzó a atraer la atención de expertos legales y profesionales médicos. La cuestión de la divulgación de información en las relaciones matrimoniales nunca se había examinado en los tribunales de Nueva Jersey. La evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal debía abordar el estado mental de Leonard tanto en el momento del delito como en los días previos. La evaluación psiquiátrica de Leonard Grace estuvo a cargo del Dr. Samuel Rothstein, psiquiatra forense con 20 años de experiencia. La evaluación se llevó a cabo en 6 sesiones durante las 2 semanas posteriores a su arresto. El informe del Dr. Rothstein se convertiría en un elemento crucial para comprender tanto el crimen como el estado mental de Leonard. Según los hallazgos del Dr. Rothstein, Leonard descubrió el pasado de Aurora mediante una combinación de evidencia física y confrontación directa. Los medicamentos hormonales en el baño despertaron inicialmente sus sospechas. Investigó sobre los medicamentos en la biblioteca pública y se enteró de su uso en tratamientos de transición de género. La evaluación reveló que Leonard había confrontado a Aurora la noche del 5 de junio. Según el relato de Leonard al Dr. Rothstein,
Aurora inicialmente negó sus acusaciones, pero finalmente confirmó que había nacido varón. Leonard describió su reacción como una ira inmediata y abrumadora, seguida de una sensación de completa traición. El Dr. Rothstein señaló que Leonard no mostró ningún remordimiento por sus acciones, sino que se centró en lo que percibió como un engaño de Aurora. Leonard le dijo al psiquiatra que sentía que todo su matrimonio se había basado en una mentira y que lo habían engañado para entrar en una relación que violaba sus creencias fundamentales sobre el matrimonio y el género. La investigación sobre el pasado de Aurora reveló una visión más completa de su vida antes de conocer a Lana. Había crecido en Newark como Orphan Manor, la menor de 3 hermanos. Su familia la había apoyado en su transición y mantuvo contacto con sus padres y hermanos durante todo el proceso. El hermano de Aurora, David Manor, proporcionó a los investigadores información adicional sobre su decisión de transicionar. Explicó que Aurora había luchado con su identidad de género desde la infancia y que había comenzado a vivir como mujer a principios de sus 20 años. La transición médica había sido un proceso cuidadosamente planificado que tardó casi 3 años en completarse. El equipo de investigación también descubrió que Aurora había tenido una relación previa con un hombre llamado Charles Hendricks entre 1966 y 1968. Hendricks confirmó que Aurora le había contado su pasado al principio de su relación. Su relación terminó amistosamente y Hendricks describió a Aurora como una persona honesta y cariñosa. Esta información planteó preguntas sobre por qué Aurora había decidido no revelarle su pasado a Lana. Sus amigos y familiares no pudieron explicar con claridad esta decisión. Su hermana, Patricia Manor, sugirió que Aurora podría haber creído que su pasado ya no era relevante para su vida actual. Las implicaciones legales de la omisión de Aurora se convirtieron en un tema central del caso. El abogado defensor, Robert Kellerman, argumentó que la omisión de Aurora de revelar su pasado constituyó un fraude que provocó la respuesta violenta de Leonard. Este argumento era novedoso en la legislación de Nueva Jersey y requeriría una cuidadosa consideración por parte del tribunal. Expertos médicos testificaron sobre la naturaleza de la transición de género y la situación legal de las personas que completaron el proceso. El Dr. Winters explicó que Aurora cumplía con todos los requisitos médicos y legales para ser reconocida como mujer. Su matrimonio con Manor era legalmente válido según la ley de Nueva Jersey. La investigación también reveló detalles sobre el enfrentamiento final entre Leonard y Aurora. El análisis de la escena del crimen sugirió que la discusión comenzó en la sala y se trasladó al dormitorio. Las lesiones de Aurora indicaron que intentó defenderse y huir de Leonard durante el ataque. Las pruebas forenses demostraron que el ataque fue prolongado y violento. Las 32 heridas sugirieron que Leonard continuó la agresión incluso después de que Aurora quedara incapacitada. El médico forense determinó que Aurora falleció por pérdida de sangre causada por múltiples puñaladas en órganos vitales. El comportamiento de Leonard durante la evaluación psiquiátrica brindó mayor comprensión de su estado mental. El Dr. Rothstein observó que Leonard no presentaba síntomas de enfermedad mental, pero sí una mentalidad rígida sobre los roles de género y el matrimonio. Leonard afirmó repetidamente que había sido engañado y que su reacción era comprensible dadas las circunstancias. El caso comenzó a atraer la atención nacional a medida que se difundían las inusuales circunstancias. Expertos legales debatieron si la no divulgación del historial de transición de género podía justificar una defensa por provocación. Profesionales médicos debatieron sobre los derechos de las personas transgénero en las relaciones matrimoniales. La reacción pública al caso fue diversa. Algunos defensores argumentaron que Aurora tenía derecho a la privacidad de su historial médico y que la reacción de Leonard era injustificada. Otros sostuvieron que los cónyuges tenían derecho a conocer el pasado de su pareja, en particular sobre asuntos que pudieran afectar la relación matrimonial. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito William Morrison, sostuvo que, independientemente de cualquier engaño percibido, la respuesta de Leonard había sido criminal y excesiva. Argumentó que la omisión del historial médico, si bien potencialmente perjudicial, no justificaba el asesinato. El juicio de Leonard Gress comenzó el 15 de septiembre de 1969 en el Tribunal Superior del Condado de Union. El juez Harold Brannan presidió el proceso, que atrajo gran atención mediática e interés público. El caso se consideró pionero por su intersección con el derecho penal, el derecho matrimonial y las cuestiones de identidad de género.
El fiscal de distrito William Morrison inició la acusación estableciendo los hechos básicos del asesinato. Presentó pruebas que demostraban que Leonard había asesinado a Aurora con premeditación y extrema violencia. Morrison argumentó que, independientemente de cualquier sentimiento personal sobre el pasado de Aurora, las acciones de Leonard constituyeron asesinato en primer grado. La fiscalía citó al Dr. Richard Hayes, médico forense, quien testificó sobre las lesiones de Aurora. El Dr. Hayes describió las 32 heridas con gran detalle y explicó que el ataque había sido continuo y brutal. Declaró que Aurora sobrevivió varios minutos después de las heridas iniciales y sufrió considerablemente antes de morir. Morrison también presentó pruebas sobre el comportamiento de Leonard tras el asesinato. El fiscal argumentó que la calma y la metódica actuación de Leonard demostraban que no había sufrido un estado de locura transitoria. La fiscalía sostuvo que Leonard había tomado la decisión deliberada de matar a su esposa y no había mostrado remordimiento alguno por sus actos. El abogado defensor, Robert Kellerman, presentó una versión diferente de los hechos. Kellerman argumentó que Leonard había sido víctima de un engaño masivo que había socavado los cimientos de su matrimonio. La defensa alegó que la negativa de Aurora a revelar su pasado había provocado la respuesta violenta de Leonard. Kellerman citó al Dr. Rothstein para que testificara sobre el estado mental de Leonard. El Dr. Rothstein confirmó que Leonard había experimentado una profunda angustia emocional al enterarse del pasado de Aurora. Sin embargo, el Dr. Rothstein también testificó que Leonard no padecía una enfermedad mental y que comprendía la naturaleza de sus acciones. La defensa argumentó que el delito de Leonard debía considerarse homicidio involuntario y no asesinato. Kellerman alegó que el engaño de Aurora había proporcionado la provocación adecuada para la respuesta violenta de Leonard. Este argumento exigió al tribunal considerar si la no divulgación del historial de transición de género podía constituir legalmente provocación. La fiscalía replicó con el testimonio del Dr. Winters sobre la naturaleza de la transición de género y la situación legal de Aurora. El Dr. Winters explicó que Aurora había cumplido con todos los requisitos médicos y legales para ser reconocida como mujer. Declaró que el matrimonio de Aurora con Leonard era legalmente válido y que no había cometido ningún delito. Morrison también citó a Patricia Maynard, hermana de Aurora, para que testificara sobre la personalidad de Aurora y su vida después de la transición. Patricia describió a Aurora como amable, honesta y plenamente comprometida con su identidad de mujer. Declaró que Aurora había sido feliz en su matrimonio y que ansiaba construir una vida con Leonard. La defensa presentó el testimonio de Thomas Grace, hermano de Leonard, sobre su carácter y sus ideas tradicionales sobre el matrimonio. Thomas describió a Leonard como alguien que valoraba mucho la honestidad y que había quedado devastado por lo que percibió como un engaño de Aurora. Se presentó testimonio pericial sobre las implicaciones legales de la no divulgación en las relaciones matrimoniales. Los juristas debatieron si los cónyuges tenían la obligación de divulgar su historial médico y si su incumplimiento podía constituir fraude. El tribunal escuchó argumentos sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y las obligaciones matrimoniales. La fiscalía argumentó que Aurora tenía derecho a la privacidad de su historial médico y que su transición era un asunto personal que no afectaba la validez de su matrimonio. Morrison sostuvo que la reacción de Leonard fue desproporcionada y criminal, independientemente de cualquier engaño percibido. La defensa continuó argumentando que la falta de revelación de Aurora había alterado fundamentalmente la naturaleza de la relación matrimonial. Kellerman alegó que Leonard se había casado con alguien que no era quien él creía que era y que este engaño había justificado su reacción emocional. El juez Brennan se enfrentó a la difícil tarea de instruir al jurado sobre los estándares legales aplicables. El caso planteaba cuestiones novedosas sobre la provocación, los derechos de las personas transgénero y la obligación de los cónyuges de divulgar su historial médico. Las instrucciones del juez debían equilibrar los principios legales contrapuestos y las preocupaciones sociales. El jurado deliberó durante 3 días antes de emitir su veredicto. El caso había planteado complejas cuestiones jurídicas y morales sin precedentes claros en la legislación de Nueva Jersey. La decisión del jurado sentaría precedentes importantes para futuros casos relacionados con la identidad de género y las relaciones matrimoniales. El interés público en el caso se mantuvo alto durante todo el juicio. La sala del tribunal estuvo repleta de observadores, entre ellos expertos legales, profesionales médicos y ciudadanos. El caso se había convertido en un símbolo del cambio de actitud social sobre la identidad de género y las relaciones matrimoniales.
La cobertura mediática del juicio fue extensa, pero a menudo sensacionalista. Los reportajes periodísticos se centraron en las circunstancias inusuales del caso en lugar de en los problemas legales involucrados. Esta cobertura contribuyó al debate público sobre la identidad de género y los derechos de las personas transgénero. El jurado emitió su veredicto el 25 de septiembre de 1969, declarando a Leonard Gress culpable de homicidio involuntario y no de asesinato en primer grado. El veredicto reflejó la conclusión del jurado de que la omisión de Aurora había provocado adecuadamente la respuesta violenta de Leonard, a la vez que lo consideraba penalmente responsable de su muerte. El juez Brennan condenó a Leonard a entre 8 y 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la pena mínima. La pena se consideró moderada dadas las circunstancias del caso. Leonard también recibió la orden de someterse a tratamiento psiquiátrico continuo durante su encarcelamiento. El veredicto generó controversia y debate sobre el tratamiento legal de las cuestiones de identidad de género. Quienes defienden los derechos de las personas transgénero argumentaron que el veredicto legitimaba la violencia contra ellas al aceptar la no divulgación como una provocación. Expertos legales debatieron si el precedente establecido por el caso fomentaría defensas similares en casos futuros. La familia de Aurora expresó su decepción con el veredicto, pero se negó a hablar extensamente con los medios. Patricia Maynard emitió un breve comunicado afirmando que su hermana había sido una buena persona y merecía algo mejor que la violencia que había sufrido. La familia solicitó privacidad para lamentar la muerte de Aurora. La familia de Leonard también guardó silencio sobre el veredicto. Thomas Gress declaró que, si bien se sentía aliviado de que su hermano no hubiera sido condenado por asesinato, deseaba que todo esto nunca hubiera ocurrido. La familia se mudó de Westfield después del juicio. El caso tuvo implicaciones más amplias para el tratamiento legal de las personas transgénero en las relaciones matrimoniales. Los juristas señalaron que el veredicto podría disuadir a las personas transgénero de contraer matrimonio por temor a reacciones violentas de sus cónyuges al conocer posteriormente su pasado. Los profesionales médicos involucrados en tratamientos de transición de género comenzaron a asesorar a los pacientes sobre las posibles implicaciones legales de no divulgar su estado civil en las relaciones matrimoniales. El caso puso de relieve la necesidad de una mayor protección legal para las personas transgénero y directrices más claras sobre las obligaciones de divulgación. El caso Westfield se convirtió en un referente en la literatura jurídica sobre identidad de género y derecho matrimonial. Las facultades de derecho comenzaron a incluirlo en cursos de derecho de familia y derecho penal. El caso demostró la necesidad de que los sistemas jurídicos se adapten a la cambiante comprensión social de la identidad de género. Leonard Gress fue liberado de prisión en 1975 tras cumplir 6 años de condena. Mantuvo buena conducta durante su encarcelamiento y completó el tratamiento psiquiátrico requerido. Tras su liberación, se mudó a otro estado y mantuvo un perfil bajo. El caso continuó influyendo en el pensamiento jurídico sobre cuestiones de identidad de género durante décadas después del juicio. Tribunales de otros estados se basaron en el caso Westfield al considerar cuestiones similares relacionadas con las personas transgénero y las relaciones matrimoniales. El caso contribuyó a sentar precedentes legales que se perfeccionarían y desarrollarían con el tiempo. Las cuestiones planteadas por el caso Westfield sobre la divulgación, la privacidad y las relaciones matrimoniales siguen siendo relevantes en el debate jurídico contemporáneo. Las tensiones fundamentales entre los derechos individuales a la privacidad y las obligaciones en las relaciones siguen siendo cuestiones complejas que requieren una cuidadosa consideración por parte de tribunales y legisladores. El caso Westfield sigue siendo un hito significativo en la historia jurídica de las cuestiones de identidad de género. Marcó una de las primeras ocasiones en que la identidad de género se convirtió en un tema central en un juicio penal y su resultado influyó en los desarrollos jurídicos posteriores. El caso sirve tanto como registro histórico como recordatorio de la necesidad constante de protección jurídica y comprensión social de las personas transgénero.